Listo. Salmo 146, el título, El Señor, verdadero ayudador. Dice así la palabra del Señor. Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor, alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino a los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Y termina diciendo, aleluya, aleluya. Tremendo salmo, ¿no les parece? Creo que muy para nosotros, muy para nosotros, ¿verdad? El Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor pone en libertad a los cautivos, levanta a los caídos, ama a los justos, protege a los extranjeros, ¿verdad? Extranjeros, somos extranjeros en estas tierras, Él nos protege, Él sostiene al huérfano, el Señor reinará para siempre, tú, Dios, oh Sión, por todas las generaciones, y termina diciendo, aleluya. Amén. Bueno, muy bien. Marcos, estamos en el Evangelio, hermanos. Sé que ha sido una bendición. Espero que esté siendo una bendición este Evangelio para sus vidas, para la aplicación de esta palabra en cada una de nuestras vidas. Creo que el Señor está transformando y está haciendo cosas muy especiales a través de su palabra. Estamos en este Evangelio ya, creo que hace ya tres semanas más o menos. Y recordemos que estamos en una sección del Evangelio de Marcos que comienza contándonos acerca de las obras poderosas de Jesús, de sus milagros, ¿cierto? Y hemos visto un poco, hemos conocido, ¿cuántos han conocido aquí un poco más de Jesús? Una faceta de pronto que no conocíamos, sus primeros pasos en su ministerio, sus primeras obras poderosas, y estamos conociendo a ese rey, ¿no? O sea, yo pienso que si nos decimos llamar cristianos, pero no conocemos a nuestro Salvador, a nuestro Rey, creo que no podríamos llamarnos cristianos, ¿no? Porque finalmente tenemos que reflejar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, y ese es Jesucristo. Vemos a un Jesús ejerciendo poder sobre los demonios, sobre las enfermedades. Vemos a un Jesús con autoridad. Vemos a un Jesús hablando y enseñando con total autoridad, ¿cierto? Y esto es algo que realmente estremece nuestros corazones, porque ese es el Dios que seguimos. Ese es el Dios que seguimos. Y todo esto nos revela quién es Jesús, y creo que si nuestro deseo es seguir conociendo a nuestro Señor, si el deseo tuyo, si mi deseo es seguir caminando en pos de Él, debemos seguir conociéndolo, y es aquí donde vemos en este Evangelio, estamos viendo que Jesús sigue siendo el Señor, y que estos milagros muestran el poder de Jesús sobre el pecado, y que los efectos de la caída y el poder de Jesús también son fuertes y completos sobre los poderes de las tinieblas, ¿cierto? Sobre el diablo, ¿verdad? Vemos también que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, ¿sí? Y es aquí donde podemos ver a Jesús con nosotros, es el mismo Dios con nosotros, el mismo Dios encarnado con nosotros. Entonces yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 35 al 45. Hoy vamos a terminar el primer capítulo del Evangelio.
lo fraccionamos como en 3 predicaciones, porque pues ameritaba, ¿no? Ameritaba hacerlo, porque cada versículo nos muestra tesoros para nuestra alma, y espero que ustedes estén meditando en sus casas, no solamente que lo lean acá en la iglesia, sino que en sus casas ustedes sigan estudiando y sigan meditando, pensando en la palabra del Señor. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 45, dice así la palabra. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús le respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Amén. Muy bien, hermanos. Iniciamos con una pregunta. ¿Alguna vez has pensado en la situación de una persona perdida? Digamos, por lo menos en nuestra nación hay muchos casos, ¿no?, de personas perdidas. Y vemos que una persona perdida, ya hablándolo desde un ámbito cristiano, ¿no? Es una persona que no ha confiado en Jesús, una persona perdida que está en el mundo, que no conoce el Evangelio, es una persona que no conoce a Jesús, que no confía en Jesús, y es una persona que está perdida, es una persona que no tiene un horizonte, que no tiene una luz, ¿verdad?, en su vida. Y la razón de esta pregunta es que Jesús sanó a un hombre con lepra, ¿sí? Y esto nos da una imagen de alguien que está muerto en sus pecados. Esto nos da una imagen de alguien que está muerto en sus propios pecados. La lepra representa una enfermedad que duraba toda la vida. Vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero la lepra que hablan aquí del leproso es una enfermedad que duraba toda la vida. Una vez que se contrae la lepra, pues nunca abandona a esta persona, ¿sí? Esta lepra hace que tú te aísles de tu familia, que tú te aísles de la comunidad. Esta enfermedad de la lepra poco a poco deforma el cuerpo, ¿sí? Y no había cura. En esos tiempos, digamos que el tema de la lepra, no había cura para la lepra. Vamos a discutir un poco más adelante del día de hoy sobre el tema de la lepra, pero queremos señalar aquí las similitudes que hay con el pecado y la condición de la persona que está perdida, de la persona que no confía en Jesús, ¿verdad? Y vemos que todos los seres humanos somos pecadores y por lo tanto culpables ante Dios. Todos los seres humanos somos culpables ante Dios. Eso está en Romanos 3:23. La salvación se ofrece únicamente a través de Cristo, ¿sí? Y su obra expiatoria en la cruz, eso está en Hechos 4:12. La fe es necesaria para obtener la salvación, y por lo tanto la iglesia tiene la responsabilidad de anunciar a todos las buenas nuevas. Eso tú lo encuentras en Romanos 10, del 13 al 15. Las personas que se adhieren a otras religiones, que viven una vida buena o que hacen buenas obras, siguen estando perdidas, separadas de Cristo.
¿no? Muchas veces uno tiene el concepto de aquellas personas, puede ser familia nuestra, perdón, o un prójimo, un vecino nuestro, y uno dice, no, pero esa persona es buena, no le hace mal a nadie, uno ve que es como correcta en todo lo que hace, y uno creería que esa persona es salva. Pero el punto es que si no conoce a Cristo, no hay salvación, ¿verdad? Y la muerte física pone fin a la oportunidad de recibir a Cristo, eso lo encontramos en Hebreos 9 al 27. Y por último, en el juicio final, todos los seres humanos serán separados en función de su relación con Cristo durante esta vida, y el cielo o el infierno serán los únicos dos lugares a los que irán las personas. Eso tú lo encuentras, eso no es algo que nos hayamos inventado, eso nos lo encontramos en Apocalipsis 20:15. Hay dos destinos, el cielo y la condenación eterna. ¿Sí? Y deberíamos empezar a ver cómo estos milagros comunican el Evangelio. Aquí vamos a empezar a dar el desarrollo de cómo todas estas obras poderosas de Jesús dan inicio al poder del Evangelio. Esa es verdaderamente la esencia del Evangelio, y lo vemos en Marcos 10, capítulo 10, versículo 45, el mismo Jesús lo dijo. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el Evangelio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el punto aquí es que Jesús vino a salvar a pecadores perdidos, como tú, como yo, y tenemos una hermosa imagen de esa verdad en todo lo que estamos estudiando acá de estos relatos, de estos milagros que Jesús hizo. ¿Sí? Pasemos al versículo 35. Aquí queremos entender que esto está sucediendo en la mañana después de que Jesús sanó a muchos enfermos. O sea, Jesús estaba en un trabajo titánico, ¿verdad? No sanando a unos 5 enfermos, ¿verdad? Sino que eran muchos, sanó a muchos enfermos, expulsó muchos demonios. Era un trabajo bastante fuerte el que inició y estaba empezando a hacer Jesús. El día anterior, recordemos que el día anterior fue largo para Jesús, y también implicó una larga noche para él de ministerio. Jesús no durmió no durmió, y toda la mañana ni se tomó, digamos, al día siguiente él no se tomó ese día libre, ¿no? Ese descanso él no se lo tomó. En cambio, Jesús dice que se levantó temprano, él va a un lugar solitario, después de trabajo tan largo, de tantas sanidades, tantos milagros, de atender tantas personas, él no se tomó el día descansando, sino que él se levantó, dice que muy temprano, levantándose muy de mañana, él va a un lugar solitario, ¿y qué hace Jesús? Orar. ¿Qué hace Jesús? Orar. La oración, pilar importante en nuestras vidas, pero que no lo vemos así. La oración es muy importante, es la sangre vital de nuestra relación con Dios. La oración es la sangre vital nuestra. Y Jesús es Dios, y hasta Jesús aquí vemos que Él ora. Jesús es el Dios encarnado, ¿verdad? Y vemos que este Dios encarnado va y madruga bien de mañana, escoge un lugar solitario y Él empieza a orar. Él empieza a orar. Y muy frecuentemente en los evangelios encontramos relatos como este en los que Jesús está orando. Jesús está buscando la comunión con su Padre. Jesús está buscando la comunión con el Espíritu Santo. En la oración Jesús está buscando la dirección hacia dónde ir. ¿Cuántos de aquí, cuando están así en momentos de adversidad, de dificultad, la primera reacción es orar? ¿Cierto que no lo hacemos así? Nuestra primera reacción no es orar. Nuestra primera acción no es orar. Descansar en oración, descansar en el Padre, buscar la dirección del Espíritu Santo frente a esa situación que estamos viviendo.
No lo hacemos así. Jesús está buscando dirección hacia dónde ir, ¿verdad? Y Marcos, este evangelio no nos dice por qué Jesús está orando, pero quizás son buenas razones para orar, ¿no? Él está buscando qué camino tomar, hacia dónde seguir su ministerio. Había mucha gente detrás de él. Recuerden que la fama de él crecía cada vez más. Y si somos honestos, vamos a descubrir tristemente que no oramos tan a menudo como deberíamos hacerlo. No oramos tan a menudo como deberíamos hacerlo, hermanos. Nosotros no creemos en el poder o en la bendición más bien que hay en la oración. No la vemos como esa salida para encontrar esa dirección del Espíritu Santo y tener comunión con el Padre. Nuestras primeras reacciones o nuestros primeros pasos son buscar un consejo del hombre, de mi familiar, de mi amigo, de mi mejor amigo, amiga, familiar, esposo, esposa, hijos, no sé. Y quizás de pronto muchos van y se refugian en otras cosas, menos en la oración. Y luego aquí miramos una sección de las Escrituras como esta y nos damos cuenta que si Jesús oró, ¿qué nos puede hacer pensar a nosotros que no tengo la necesidad de orar? Si Jesús tuvo la necesidad de orar, ¿qué me puede hacer a mí pensar que yo no necesite orar? ¿Sí? Versículo 36, acá está, bueno, acá se comió en el versículo 36, disculpe ahí Bueno, en el versículo 36 dice que Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. La palabra compañero se refiere a sus discípulos. O sea, versículo 36 dice, Simón y sus compañeros salieron a buscar. ¿Sí? Entonces, en el original significa Jesús y sus discípulos, ¿sí? Simón y sus discípulos salieron a buscar a Jesús. Entonces, Pedro sabemos que pues, es Simón, Andrés, Santiago, Juan, ellos eran discípulos de Jesús. Y entonces enseguida vemos, enseguida en el versículo 37 dice, yo se los leo porque en la pantalla no está, pero dice, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. ¿Sí? Encuentran a Jesús y le dicen, todos te buscan. Entonces, la respuesta, pues es interesante la de Jesús. Aquí ya en el versículo 38, ya cuando lo encuentran, Jesús les dice, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? ¿Cómo dice Jesús ahí? Esta frase a mí tiene mucho significado para nosotros. ¿Cómo le responde ahí Jesús a sus discípulos? Porque para eso he venido. Porque para eso he venido. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, Jesús comenzó su ministerio público con la predicación. O sea, para eso él ha venido, para la predicación. Y cuando llegó a Capernaum, lo primero que hizo fue, ¿sí recuerdan lo primero que hizo en una sinagoga? ¿Qué fue? Enseñar, predicar, ¿cierto? Eso lo veíamos un par de domingos atrás. Lo primero que él hizo cuando llegó a Capernaum fue enseñar en la sinagoga. Y ahora él dice, la razón por la que he venido es para predicar. Y a mí me impacta como él responde. Vamos a otro lugar, prediquemos también allí, porque para eso yo he venido. Exclusivamente él tiene definido el plan, ese propósito que Dios diseñó, él lo tiene marcado en su corazón. Y ese es el propósito. La razón por la que he venido es para predicar. El énfasis aquí está en la prioridad de la palabra de Dios. Jesús tenía una prioridad, ¿cierto? Jesús tenía claro su objetivo. Y para nosotros es, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu objetivo? Los milagros no son el acontecimiento principal. ¿Sí? Los milagros han acompañado las palabras de Jesús como una señal, hermanos. Es una señal.
Es una demostración del poder, ¿no? Del Hijo de Dios. Es una señal solamente, pero los milagros no son el acontecimiento principal. Pero ha habido una respuesta superficial y vacía a la predicación de Jesús por parte de la gente de Capernaum. La respuesta de este pueblo se ve que ya es solamente buscar ese milagro, ¿cierto? Buscar esas señales de parte de Dios, ese beneficio de parte de Jesús. Y se han interesado más en los milagros que en la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tu prioridad cuál es en este momento? Porque el pueblo de Capernaum, su prioridad era buscar una solución a su problema. Pero su prioridad no estaba en lo que Jesús estaba enseñando. Jesús inició su ministerio enseñando, predicando, pero ellos iban detrás de las sanidades, de las liberaciones y nada más. Y como resultado, Jesús se traslada a otro lugar para predicar. Él dice, no, aquí ya terminó, ¿verdad? Mi trabajo. Vayámonos a otro lugar. Y queremos pensar en esto porque hay algunas personas en la iglesia hoy que también se han fascinado mucho con los milagros. Y vemos casos de personas que un día estuvieron a nuestro lado como hermanos aquí en la iglesia, pero quizás fue porque de pronto estaba viviendo una situación difícil, un momento duro en su vida, quería obtener un poco de tranquilidad, quizás de pronto la obtuvo, oramos por ello, la persona escuchó palabra, ¿verdad? Y no la volvimos a ver. Y muchas veces pasa eso. Nos fascinamos fácilmente por los milagros, por lo que Jesús puede darnos. Y nuestra prioridad no está en su palabra que libera, su palabra que transforma mi corazón. O sea, nuestra prioridad es en algo externo, mas no en el interior de mi corazón. Porque recordemos, hermanos, que la palabra del Señor es la que tiene el poder para transformar mi mente y mi corazón. El problema con estas cosas es que solo buscan a Jesús porque quieren un milagro. Ese es el gran problema. Tanto hace más de 2000 años como hoy en día. Hoy en día, y el viernes hablábamos sobre eso, el viernes hablábamos que lastimosamente vemos iglesias que promueven sanidades, milagros y demás. Vemos iglesias llenas y lo único que están haciendo es incentivando a que la gente busque un milagro más no que busque su palabra, más no que busque a Jesús, su Salvador y su Rey. Y es hacia afuera, como muchas veces también adentro de las iglesias. Y aparentemente Jesús se iría aquí a otro lugar. Y aquí es obvio que Jesús no ha terminado de hacer milagros, porque más adelante vemos que Jesús continúa, Él sigue haciendo milagros, Él sigue, pero Él dice, acá en este lugar ya yo veo que el corazón del pueblo me está buscando para otras cosas y yo vine por eso Él al comienzo veíamos en los versículos, es que yo no vine para eso, ¿verdad? Yo no vine para eso, yo vine fue a predicar el evangelio, a enseñar, ¿cierto? Entonces, él está a punto de expulsar más demonios, de sanar a un leproso. Vamos a ver versículos más adelante que él sana a un leproso. Pero el punto es este: cualquier milagro que Dios hace o cualquier señal que Él te da, debe dirigirte a la fe en su palabra. Vuelvo y lo repito para que coloquen mucha atención. Cualquier milagro que Dios hace o cualquier señal que Él te da, debe dirigirte a la fe en su palabra. Cualquier señal, cualquier milagro, cualquier obra poderosa de parte de Dios en tu vida, no es para que tú priorices eso, sino que eso te debe llevar a ti a dirigirte a la fe en su palabra. Es la palabra de Dios que tiene el poder, hermanos. Pero cuando a nosotros nos da pereza en nuestras casas de leer la Biblia, ahí cuestionamos esa prioridad, ¿cierto?
La prioridad en su palabra no está solamente en los domingos que tú abres aquí la Biblia. Cuando yo les diga, hermanos, abran la Biblia en el Salmo, en San Marcos. No. Tu prioridad, tu verdadera prioridad se va a demostrar y se va a expresar cuando tú a diario te sumerges en la palabra. Tu prioridad es la palabra de Dios, porque no hay nada más que cambie tu corazón y haga el milagro sino la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Eso está en Romanos 10:17. La fe viene del oír. ¿Y el oír qué? ¿Cualquier palabra? ¿El oír qué? La palabra de Cristo Jesús. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, recibir un milagro o tener fe en los milagros no es salvación. Que tú quedes fascinado por un milagro, por lo que Dios hizo, que Dios te sacó de algo que tú dijiste, Dios lo hizo, ¿cierto? Dios me dirigió, pero eso no te salva. O sea, si tú colocas tu fe y depositas tu confianza en esa señal, en ese milagro de Dios, eso no salva. La salvación viene por la fe en la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que luchar contra esa pereza espiritual de leer la palabra en nuestros hogares. Y aquí somos muy diligentes de abrir la palabra y demás, pero tenemos que sumergirnos en la palabra. Tenemos que conocer a nuestro Señor y la única manera de conocerlo es a través de la palabra. Es a través de la palabra. Vuelvo y les leo Romanos 10:17. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces Jesús pasa a predicar, Él sigue enseñando. Lo vemos aquí en el versículo 39, dice, y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Expulsando demonios, ¿sí? Él está predicando en sus sinagogas y Jesús está expulsando demonios. Él sigue, ¿verdad? Él no se cerró a esto, sino que Él sigue con estas obras poderosas. Y Marcos nos muestra que Jesús siempre se enfrentaba a las fuerzas de Satanás, ¿sí? Y que constantemente se oponía a ellas y las vencía. Constantemente Él vencía, constantemente Él ejercía autoridad como hijo de Dios, siendo hombre, ¿no? Teniendo esas dos facultades, ¿no? Divino, pero al mismo tiempo también hombre. Pero vencía, Él tenía autoridad. Pasen conmigo, hermanos, al versículo 40. Versículo 40 vemos que ahora este hombre con lepra viene, y esto es un relato fascinante que estremece el corazón de los que seguimos a Cristo, ¿verdad? Porque vemos a un hombre con lepra que viene a Jesús y queremos notar la postura de este hombre. ¿Cómo viene este hombre? ¿No? La palabra nos dice que viene a Jesús arrodillándose, rogándole, ¿verdad? ¿Y ustedes quiénes creen que son esas personas que llegan arrodillándose y rogándole? ¿Cómo llegan los pecadores a Jesús? De rodillas, ¿cierto? Esas personas que ven, o sea, tienen esa necesidad de Jesús, siempre vendrán a Él de rodillas y rogándole. La persona que no sienta la necesidad de un Salvador nunca vendrán así. De hecho, al contrario, en vez de humildad, tendrán orgullo y se endurecerán. Y este hombre se postra ante Jesús, se arrodilla y se postra. Es una posición de sumisión, de arrepentimiento. Y es una posición que nosotros perdemos, hermanos. Nosotros creemos que eso solamente se hace una vez y ya, cuando aceptamos a Cristo. Pero yo pienso que es una posición de sumisión y arrepentimiento diaria que tenemos que venir ante nuestro Señor. Y es así exactamente como un pecador debe acercarse a Cristo. Porque cuéntenme aquí si pecamos o no pecamos a diario. Pecamos a diario, ¿cierto? Entonces, si pecamos a diario,
pues a diario tenemos que llegar con esa posición de sumisión, de arrepentimiento, de rodillas ante nuestro Salvador, rogándole a Él que nos salve de ese pecado. Y es así exactamente como un pecador debe acercarse a Cristo. Y también queremos notar que el hombre se acerca con fe, ¿no? Porque ustedes ven acá en este pasaje, dice, si quieres, puedes limpiarme, dice el hombre. Si tú quieres, límpiame. Y no hay duda que Jesús puede hacerlo. Jesús puede hacerlo y la única pregunta es si Él lo quería. Porque Él dice, si tú quieres, pero el leproso quería recibirlo. Y el punto aquí es que no hay salvación sin la comprensión del pecado por parte del pecador. No hay salvación, hermanos. No hay salvación sin la comprensión del pecado por parte del pecador. Y simplemente no podemos llegar a la fe salvadora a menos que entendamos que somos pecadores. Somos pecadores. Por eso es que cuesta tanto a las personas de afuera del mundo aceptar a Cristo, porque ellas no se ven pecadoras. O sea, ellas dicen, no, es que yo nunca he matado, yo nunca he robado, ¿sí? Soy bueno, yo no soy pecador. Y por eso no ven una necesidad de acercarse a Cristo y no quieren a Cristo. Entonces algunas personas piensan, soy una buena persona, vivo una buena vida, intento hacer cosas buenas y ayudar a la gente, entonces no soy pecador. Como no soy pecador, pues no necesito un Salvador. No necesito ser perdonado de nada porque yo soy bueno. Pues no le hago nada mal a nadie, pues no necesito de Jesús. Y la Biblia es muy clara con esto. Todos los seres humanos son pecadores. La Biblia es totalmente clara con eso. Todos somos pecadores. Y un simple recordatorio que podríamos hacernos es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos muestran, ¿verdad? Nos hacen un pequeño quiz, ¿no? El primero dice, no matarás. Acá podemos decir, ok, sí, yo nunca he asesinado. Segundo, no robarás. Está bien, sí, yo nunca he robado. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ahí ya, ¿cierto? Alguna vez nuestra mente, nuestro corazón ha permitido, nuestros ojos hemos permitido, hemos sentido lujuria. Bueno, ahí ya empezamos a vernos quemados, ¿verdad? No darás falso testimonio, o sea, no mentirás. ¿Cuántos hemos mentido acá? Todos. Entonces, ni siquiera son 10, no los hemos nombrado ya los 10 completos y ya todos somos culpables. Todos los que estamos aquí en este recinto. Algunos de nosotros tenemos pecados en nuestras vidas ahora, o bien hemos tenido pecados en nuestras vidas en el pasado. Y nos preguntamos, ¿puede Dios perdonarme? ¿Puedes limpiarme? No sé si tú alguna vez cuando conociste a Jesús o en el transcurso de tu vida cristiana tú le has dicho, Señor, ¿tú me puedes limpiar lo que yo hice en mi pasado? Fue tan grande, fue tan asqueroso lo que hice ante tus ojos, fue tan pesado, tan pecaminoso. ¿Tú me puedes limpiar? ¿Puedes perdonarme, Jesús? No sé si de ti han salido esas palabras. He sido arrogante, he sido un orgulloso. Muchas veces también podemos odiar a alguien más. A veces digo palabras desagradantes, poco amables. He tenido deseos impuros. O bien se han negado a perdonar a alguien. Han guardado rencor en su corazón. Pero la pregunta es, ¿tú te has acercado en esa posición ante Jesús humillada, humilde, y decirle, Señor, ¿tú me puedes limpiar? Y la pregunta no es, ¿puedes Jesús perdonarme? La pregunta no es, ¿puedes Jesús limpiarme? Aquí la única pregunta, hermano, que tú te debes hacer es, ¿lo quieres? ¿Tú quieres recibir el perdón y la limpieza de Jesús? O sea, ponte un poco en los zapatos de este leproso, ¿verdad? La pregunta es, ¿tú lo quieres recibir?
esa limpieza. Y aquí está la maravillosa la respuesta de él. Él dice, sé limpio. Él dice, sé limpio. El Señor, en 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere, que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? Y cuando un pecador viene ante Jesús en arrepentimiento y fe, su respuesta es siempre sí. Cuando un pecador viene ante Jesús en arrepentimiento y fe, o sea, con esa posición de arrodillada, como este leproso, arrodillada, sumisa, humilde, ¿verdad? Rogándole, la respuesta es siempre sí. Siempre vamos a obtener de parte de Jesús. Y en el versículo siguiente, pasen conmigo al 41, dice que este hombre viene a Jesús arrepentido, movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Esa es la naturaleza divina de nuestro Salvador. Y este hombre nunca debió haberse acercado a Jesús porque habían leyes estrictas contra esto. Él era leproso y habían unas leyes en ese tiempo contra esta clase de gente. La lepra es una enfermedad contagiosa, lo hablábamos en el comienzo. Se propaga a través del contacto con la persona o con la ropa. La lepra era una enfermedad terrible en ese tiempo. Entonces, por ley, los leprosos no podían tocar a nadie ni estar cerca de nadie. La lepra afectaba la piel, esto provoca que salgan grandes manchas blancas en la piel, llagas, ¿verdad? Blancas en la piel, y esto es probablemente la primera vez que el hombre ha sido tocado en mucho tiempo. O sea, en ese tiempo un leproso a distancia, tenían que tenerlo a distancia, ¿verdad? Entonces, ¿tú te imaginas no ser tocado jamás por muchos años? ¿Tú te imaginas no tener ningún contacto humano? Este hombre sin ningún contacto humano. Y queremos entender que este es un hombre desesperado, ¿verdad? No es una enfermedad cualquiera, que ha sido totalmente aislado de su familia, de la sociedad. Este hombre fue apartado totalmente por esa condición de lepra que tenía, por esta enfermedad, y este hombre tenía que vivir en lugares afuera de la ciudad. Habían lugares destinados especiales afuera de la ciudad o del pueblo, donde todo el mundo sabía y identificaba que ese lugar era de leprosos, y su familia le traía la comida y se la dejaba, y quizás lo saludaban, ¿no?, de lejos, palabras a distancia, pero ellos no podían tocarlo, porque si no, esta enfermedad seguiría propagándose por todo el pueblo, por toda la ciudad. Ahora imaginémonos en el trabajo de este hombre. El empleo también, pues se ven afectados. No podía trabajar, no podía estar cerca de nadie, no podía contagiar a nadie. Había una ley estricta sobre ellos. Si no habían leyes, pues se propagaba una enfermedad tan terrible como estas. Ahora imaginémonos su área familiar. Pongámonos un poco en los zapatos de este hombre con su familia. No podía hacer nada para ayudar a sus tareas domésticas en su casa, no podía proporcionar comida ni dinero a su familia, no tenía ninguna posición en la sociedad. La única posición era que eran identificados como gente apartada, eran relegados, ¿no? ¿Cuántos han vivido? El pastor colocaba aquí una pregunta, que yo cuando la leí, pues, la pregunta, ¿cuántos han vivido o han recibido discriminación o segregación? ¿Cierto que sí? Yo podría levantar mis dos manos, ¿verdad? Todos hemos recibido en algún momento discriminación o segregación. Y como mencionamos antes, la situación de este hombre pinta un retrato vivido de lo que es ser un pecador fuera de la familia de Dios. Esta imagen de este leproso nos deja ver, ¿no?, ese cuadro de
de aquella persona que no tiene a Cristo y que está fuera de la familia de Dios. El ser un pecador, totalmente separado de la vida eterna. El pecador está totalmente separado de la vida eterna, está totalmente separado de Dios porque el pecado me separa de Dios, me aleja de Dios y completamente fuera de la familia de Dios, de la iglesia y sin otra posibilidad de cambiar esto que caer en la misericordia de Jesús. Lo único que nos queda como pecadores es caer en las manos del Señor. Y llegó alguien que fue movido a compasión. Ustedes lo pueden ver aquí en el versículo 41, fue movido a compasión. Jesús tuvo compasión de aquel hombre y lo tocó. Jesús tuvo compasión. Y aquí podemos señalar, y de hecho en algunas Biblias nos nombran estas palabras de movido a compasión. Movido a compasión dice que Jesús fue movido también a ira, ¿no? Porque a ira, ambos son correctos, digamos, movido a compasión o movido a ira. Movido a ira, pues por la enfermedad, porque la enfermedad representaba un pecado y ustedes saben que el pecado para Dios, Dios responde ante el pecado con ira. Dios no puede ver el pecado, Dios es 3 veces santo, pero Jesús fue movido a compasión porque tocó al hombre, aquel hombre lo tocó. Fue movido a compasión. Dios odia al pecado, lo odia tanto que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Si Dios no hubiera tenido el plan de enviar a su Hijo, nosotros no tendríamos salvación. Estaríamos creyendo en cuanta cosa en el mundo existe. Pero está el Hijo de Dios. Tenemos que entender el odio de Dios hacia el pecado porque es así como Él mostró su amor por nosotros. Dios odia al pecado. No el pecador, el pecado. La palabra dice que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo te animo a que pienses en eso la próxima vez que estés enojado con otra persona a causa de su pecado. Y dirige tu ira al lugar correcto mientras sigues amando a esa persona. Dirige tu ira al lugar correcto mientras sigues amando a esa persona. Porque por gracia y misericordia nosotros recibimos. En cambio nosotros devolvemos con ira y vemos con desprecio a mi hermano o mi hermana que peca. No tiene sentido. ¿Cierto que no? Pero nosotros tendemos mucho a juzgar al que peca. Como si nosotros no viniéramos de pecado. Pasen conmigo al 42, hermanos. ¿Sí van conmigo? Amén. Versículo 42 dice que al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Fascinante, ¿no? De verdad que vemos tanto de Jesús acá y esta es una maravillosa verdad de salvación también para nosotros. Somos inmediatamente perdonados y limpiados de toda injusticia cuando aceptamos a Cristo. Inmediatamente, sucede de inmediato. ¿Y qué tiene esto de asombroso? Preguntarán ustedes. Bueno, pues cuando Jesús tocó al hombre, esto debería haberlo dejado impuro a él, porque esta enfermedad era contagiosa, pero no pasó así. Y eso también nos muestra una verdad maravillosa, especial de la salvación, y es que Jesús puede tomar nuestros pecados y nuestros pecados no lo hacen impuro a Él. Nuestros pecados no lo hacen impuro a Él. En la cruz, nosotros vemos, hermanos, que en la cruz Jesús tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Él tomó la responsabilidad por nuestros pecados, los llevó dentro de su propio cuerpo y nuestros pecados no hicieron a Jesús impuro. Por el contrario, Jesús nos hace limpios. Por grande que haya sido tu pecado, por horrendo que haya sido tu pecado, por pequeño o grande que haya sido tu pecado, solo piensa en los pecados de tu propia vida.
las cosas que tú has hecho. Piensa en los pecados que Jesús llevó por ti en la cruz, todos los pecados que cometimos, todos. Segunda Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia ante Dios. Jesús se hizo pecado para que nosotros obtuviéramos el favor de Dios. Y tenemos una imagen maravillosa de eso aquí mismo. Versículo 43, pasen conmigo al versículo 43 y 44, dice que entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Pero le dijo, no digas nada a nadie, muéstrate al sacerdote, si no ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Y aquí podemos ver inmediatamente el respeto de Jesús por la ley y su obediencia a la ley, porque dice, ve a los sacerdotes, ofrece, ¿cierto? Ofrece, porque en ese tiempo se ofrecía por tu limpieza lo que Moisés ordenó, ¿sí? Y también queremos ver aquí que era necesario que este hombre cumpliera con la ley, tenía que cumplir con la ley. Y si quería recuperar un estatus legal, era un leproso apartado, separado, si él quería recuperar ese estatus legal, él tenía que ir y presentarse como Jesús le ordenó ante el sacerdote. Pero para que este hombre pueda reunirse con su familia, para reincorporarse a la sociedad, para volver a trabajar, y todo esto tenía que ir al sacerdote y cumplir con la ley. No sabemos si el hombre alguna vez hizo esto, pero quizás, digamos que no está registrado, pero quizás esto diga algo fuerte y especial para nosotros hoy. Se supone que los cristianos somos personas que debemos obedecer la ley. Como ciudadanos del cielo se supone que debemos ser buenos ciudadanos aquí en la tierra. Se supone, hermanos, que como cristianos debemos cumplir con las leyes de nuestra sociedad y gobiernos en todos los casos en que las leyes no entren, en todo caso, en que obviamente en que la ley no entre en conflicto con la ley de Dios, ¿no? Pero debemos ser ejemplo y cumplir. Entonces la pregunta aquí es, ¿en qué área de tu vida necesitas obedecer la ley? ¿En qué área de tu vida necesitas obedecer a Cristo? ¿Tú cuál crees o cuál piensas en qué área? Medítalo tú allí en tu puesto, tu corazón. Examínate y piensa y dices, ¿en qué área yo necesito obedecer? ¿En qué área de mi vida yo necesito obedecer a Cristo? Pasen conmigo al versículo 45. Vemos aquí que este hombre no obedeció a Cristo, ¿cierto que no? Él no lo obedeció, él fue y se lo contó a todo el mundo, hizo lo contrario, como cuando uno le dice al hijo, ve, hace esto y resulta que hace lo contrario. Él fue y le contó todo al mundo y hizo tan conocido lo que Jesús hizo que Jesús ya no pudo ir a ningún otro lado. O sea, todo el mundo supo de este gran milagro, ¿no? Y así como se propaga rápidamente el fuego, ¿verdad? En esos grandes incendios, así se propagó la fama, este milagro que Jesús hizo. Y ahora nosotros podríamos decir, pues qué hombre tan terrible por desobedecer a Jesús de esa manera, ¿no? O sea, recibió tremendo milagro, ¿verdad? Y su primera respuesta a Jesús, ¿cuál fue? Desobedecer. Él desobedeció. Nosotros podríamos decir, pero terrible que este hombre haya hecho esto, ¿no? Pero yo también quiero preguntarte, ¿quién es peor? O sea, ¿de quién es peor la desobediencia? ¿La desobediencia de este hombre o nuestra desobediencia? Porque le recuerdo que nosotros desobedecemos también. Y tú puedes ver que este hombre vive en un tiempo en el que Jesús no quiere que su identidad como Hijo de Dios y Salvador del mundo se dé a conocer todavía, pero nosotros, por el contrario, vivimos en un tiempo en que Jesús nos ha ordenado contárselo a todo el mundo. ¿Sí ven la contrariedad acá y lo paradójico? Este hombre, Jesús le dijo, no quiero que se lo cuentes a nadie. Y por el contrario, nosotros en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, hermanos, hay la gran necesidad de que nosotros abramos nuestra boca y prediquemos el Evangelio. Y no lo hacemos.
El mundo se está desboronando, se está destruyendo, se está sumergiendo en el pecado y nosotros nos callamos. A este hombre le dijeron, no se lo digas a nadie, pero él se lo contó a todo el mundo. Y el resultado fue que mucha gente vino a Jesús. O sea, conoció de Jesús. Y a nosotros nos han dicho, díganse, prediquemos a todo el mundo, prediquémosle a nuestra familia, prediquemos en nuestros hogares, prediquémosle a nuestro prójimo. Predica el evangelio a toda criatura, id a las naciones, prediquen, que se propague hasta los confines de la tierra, pero muchas veces nos cerramos la boca y nadie conoce a Cristo, de nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿quién es peor? ¿Ustedes cuál creen que es la peor desobediencia acá? ¿De este hombre o la nuestra? ¿Cierto que sí? Asumo que ese silencio está en otro lado. Tenemos la mayor noticia, la mayor comisión jamás dada, hermanos. O sea, tenemos un tesoro en nosotros. Viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único medio por el cual alguien puede salvarse. Entonces la pregunta es, ¿obedeceremos a nuestro Señor hoy? ¿Predicaremos el Evangelio a los que están necesitados, a los que sufren, a los que no tienen una esperanza? Nosotros estamos pasando por dificultades y tenemos una esperanza, hermanos. O sea, tú te puedes refugiar en la palabra, te refugias en la oración y seguramente, muy seguramente el Señor te va a guiar y tú vas a sentir esa fuerza. ¿Cierto? Pero los que están afuera no tienen eso. Ellos se refugian en más pecado. Y para concluir el día de hoy, vamos a repasar estos puntos de aplicación. Primer punto, los milagros de Jesús prueban que Él es el Señor. Segundo, los milagros de Jesús comunican el Evangelio. Y tercer punto, los milagros de Jesús demuestran la autoridad de su palabra. Amén. Entonces, en este punto del Evangelio de Marcos, espero que haya sido de bendición para ustedes en esta noche. Él quiere que tengamos muy claro quién es Jesús. O sea, lo que estamos tratando de hacer y exponiendo acá, hermanos, y que ustedes traten de absorber lo que más puedan de la palabra y que el Espíritu les ayude, es entender y tener claro que Jesús es el Señor, que Él es el Hijo de Dios a quien aquí en carne, ¿no? En lo que estaba comenzando Jesús, y que todos los milagros demostraban ese poder. Y deberíamos estar quebrantados, ¿no? Nuestros corazones deben estar totalmente abrumados, ¿no? Por estos milagros, pero deberíamos ver cómo cada milagro comunica una verdad del Evangelio. Cada milagro comunica una verdad poderosa del Evangelio. Y aún más impresionante que estos milagros de Jesús, deberíamos impresionarnos por la autoridad de la palabra de Jesús. Nuestra prioridad debe ser la palabra de Dios. De hecho, cuando tú le estás hablando a tu familiar, a tus padres, a tus hermanos de Jesús, tú no estás transmitiendo tus palabras. Tú estás tomando palabras ¿de dónde? De este libro, hermanos. Pero nosotros decidimos callarnos y no hablar. Con su palabra Jesús sana la enfermedad, Él manda a los demonios, llama a los discípulos, y por su palabra Jesús salva y cambia vidas para siempre. Es a través de su palabra. Y aquí pueda que algunas personas que nunca antes hayan confiado en Cristo, hoy les queremos decir desde este púlpito que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo, si no es a través de Él. Solo hay dos tipos de personas en este mundo, los que están siendo salvos y los que están muriendo y siendo condenados.
pero Cristo vino a nosotros y nos dio vida, nos dio esperanza, para ti y para mí. Amén. Él fue a la cruz. Yo quiero que por favor se coloquen en pie, ya para terminar. Coloquémonos en pie. Él fue a la cruz por nuestros pecados, resucitó entre los muertos al tercer día. Su regalo, hermanos, el regalo que Él nos está dando a nosotros, nos está colocando en nuestras vidas, su regalo es el perdón del pecado. El pecado es una carga bastante pesada. Me acuerdo de la mochila del Progreso de Peregrino, ¿no? Esa mochila pesada, eso trae el pecado. Pero Jesús limpia de toda maldad, vida eterna. Él nos da vida eterna y un lugar en la familia de Dios, pero es necesario que nos arrepintamos, que vengamos con esa actitud y esa posición como vino este leproso, humilde, arrodillado, rogándole a Jesús que se vuelva a nosotros. Con su palabra Jesús limpió al leproso y con su palabra Él puede limpiarte a ti. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Vamos a orar al Señor con esta canción.